Hola, buenos días. Bienvenidos a todos de nuevo al primer bloque técnico dentro de la 14ª Conferencia Española Passive House. Vamos a hacer un trazado un poco transversal en este bloque técnico, donde vamos a hablar de simulaciones, monitorización, la relevancia y los criterios de certificación, fundamental la calidad del aire interior y vamos a acabar con las interacciones entre Passive House y sellos de sostenibilidad. Vamos a comenzar con Jorge Gómez Cereijo, arquitecto de GAO Arquitectura, que nos va a hablar de la monitorización y simulación dinámica de una vivienda certificada. Jorge, por favor. Bueno, buenos días. Primero voy a explicaros un poco cómo es esta vivienda que certificamos hace 2 años y después voy a comentaros los datos de monitorización y una simulación dinámica que se hizo después. Bien, esta vivienda se certificó hace 2 años, en el 2020. Está situada en el Ayuntamiento de Outeiro de Rei, que es colindante con el Ayuntamiento de Lugo Capital, por lo tanto estamos hablando de Lugo interior, y está situada en una parcela que tiene una fuerte caída hacia el oeste, y hacia el oeste también tiene mayor amplitud de vistas, de horizonte, porque al este hay una considerable masa de árboles. Y sobre todo al sur hay una construcción agrícola que, bueno, pues que no es muy digna de ver, ¿no? La verdad es que es grande, es una almacén muy grande. Y los propietarios desde el primer momento pues me decían que no querían percibir esa construcción desde las estancias principales, ¿no? Por esa razón, bueno, entre las curvas de nivel, entre la pendiente de la parcela y esa premisa, por eso la orientación de la casa es muy suroeste. Debería ser más oeste, pero yo traté de forzar un poco a sur para intentar cumplir con el passive, que ya sabía que iba a ser complicado. Esta es la planta de la vivienda. Tiene 142 metros cuadrados de superficie de referencia energética, que se traducen en 173 metros cuadrados de superficie construida. Y bueno, veis las estancias principales son todas las que están orientadas a suroeste. El salón lo veis a la derecha, y luego un estudio y 3 habitaciones, y la última, que queda más al noroeste, es la habitación principal. Esto es importante, luego volveremos sobre este punto, ¿no? En la monitorización y simulación. El resto de dependencias están al noreste. Y bueno, aunque lo veis así en la planta, veis cómo está la orientación en la imagen de la derecha. Bien, está construido con madera laminada, madera contralaminada, paneles CLT en todo lo que es la envolvente, paredes y techo, por encima de cota cero. Todo esto está levantado sobre una losa de cimentación, y los grandes voladizos que veis pues están soportados por vigas de madera y perfiles de acero laminado también. Veis ahí alguna imagen de la fase de construcción. Por el exterior del CLT tenemos aislamiento de fibra de madera de Butex en diferentes densidades, y el acabado exterior en algunos paramentos es un SATE, y en otros paramentos pues hay un enlistonado de madera termotratada sobre rastreles, sobre todo en paramentos que están más protegidos por el alero más profundo. Las ventanas son de triple vidrio, con marco de madera, y son ventanas de 1-in-1 con marco de madera y una protección exterior de aluminio. Y la cubierta es de zinc, etc. Bien, aquí veis algunas imágenes de la construcción, cimentación, levantado de la estructura de madera, luego el sellado, toda la hermeticidad con elementos de proclima sobre todo,
cajeado de persianas exteriores, que por la orientación suroeste era muy importante. Por supuesto, hay un sistema de ventilación con recuperador de calor, que en este caso es un Zehnder de 350, y veis ahí en el conducto de impulsión una batería, que es uno de los pocos elementos que tiene la condición de calentamiento, que es una batería de 1 kilovatio, y en los cuartos de baño, en cada uno hay un toallero eléctrico, uno de 500 vatios y otro de 750 vatios, y hay otro elemento eléctrico portátil que generalmente suele estar en la estancia principal, de potencia equivalente. Ejecución de la cubierta, el SATE, el cajeado para las persianas, la ejecución del canalón interior que vais a ver y bueno, las persianas Grieser exteriores, que fueron las que se utilizaron en este caso. Estas son imágenes del interior. En algunos paramentos el CLT queda visto y en otros hay un trasdosado interior. Y bueno, pues aquí está el listado de compañeros que participaron en todo este proceso de proyecto y obra. Fue muy importante aquí Maderas Besteiro con la oficina técnica, Jaime López Soto como director de ejecución, Lignia como constructor y Martín Amado como certificador. Bien, estas que veis en la tabla son las prestaciones, las transmitancias que conseguimos en la envolvente y alcanzamos una demanda de calefacción de 13 kWh metro cuadrado año con un ensayo de presurización que dio un resultado de 0,2 renovaciones por hora. Bien, en los detalles constructivos que podéis ver, pues supongo que os llama la atención el espesor del aislamiento. Estamos hablando de paredes con aislamiento de fibra de madera de 24 centímetros y en cubierta 28. Y bajo la losa de cimentación 14 centímetros de XPS. Bueno, pues lo cierto es que tenía bastantes hándicaps esta construcción, ¿no? Para llegar a ese grado de aislamiento. Primero, toda la vivienda está desarrollada en planta baja, por lo tanto tenemos una compacidad pues, que no es la ideal, ¿no? Segundo, estamos con esa orientación suroeste y la orientación suroeste, bueno, pues no nos permite aprovechar todo el arco solar, sobre todo el sur, que es el óptimo, y entonces estamos, pues eso, tenemos ganancias solares solo por la tarde y tenemos más riesgo de sobrecalentamiento. Esta vivienda, con esta forma, si estuviera orientada perfectamente a sur, pues en vez de 13 kilovatios hora, pues casi llegaríamos a 10,5. Luego está el clima en el que estamos, que esto es clima de Lugo. La verdad es que es bastante frío y húmedo. Como referencia os diré que en código técnico es un D1, por lo tanto severidad climática de invierno alta. Y como referencia, bueno, para los que estéis aquí, supongo que muchos seréis de aquí de Galicia, en cualquiera de las capitales occidentales, esta vivienda pues estaría en vez de 13 kilovatios, pues estaría en 9 kilovatios. Con lo cual el aislamiento se podría reducir. Y luego otra cuestión también es el tipo de aislamiento. El aislamiento de fibra de madera, pues a nivel de conductividad no es competitivo con otros aislamientos, ¿no? Según las diferentes densidades que utilizamos aquí, estábamos entre 0,038 y 0,044. Pero bueno, tiene otras ventajas, es transpirable, abierto a la difusión de vapor, tiene una mayor inercia térmica que otros aislamientos. En una de las configuraciones de Gutes con una densidad alta nos vino muy bien en el proceso de obra porque resistía a la intemperie. Entonces, sobre todo en la ejecución de la cubierta nos vino muy bien. Y luego también para trabajar ciertos detalles como el cajeado de las persianas exteriores y el canalón interior, pues es muy trabajable. Bien. Bueno, pues como os decía, llevan 2 años viviendo aquí en esta casa los propietarios y en cierto momento le comenté al propietario pues, que sería interesante hacer una monitorización y le faltó tiempo para ponerse él mismo a montar un sistema económico, pero muy interesante para valorar cómo estaba respondiendo la casa en cuanto a temperatura, humedad, consumos, incluso cierto grado de domótica desde el ordenador y desde el teléfono para regular los sistemas activos, las protecciones solares.
Y bueno, pues en determinado momento yo le pedí que me exportara los datos que iba recopilando con un archivo CSV, y entonces empecé a estudiar un poco qué obtenía, ¿no? Y bueno, hubo dos cosas que nos llamaron un poco la atención, que bueno, relativamente. Una es que, claro, él colocó un sensor de temperatura en el salón y otro en el dormitorio principal. Y como habéis visto en la planta, son las posiciones extremas opuestas en esa orientación suroeste. Respondía muy bien, pero en determinados momentos la diferencia de temperatura entre una estancia y otra llegaba a 1,5 grados. Bueno, eso no hacía falta la monitorización, eso lo notaban ellos y tampoco es razonable. Pero había algunos momentos en los que la temperatura en la habitación principal, en picos fríos de temperatura exterior, pues llegaba a 18,5 grados, por ejemplo. Y eso, bueno, nos incomoda un poco más, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, hay que entender que lo que están midiendo esos sensores es temperatura del aire. Y a lo que reaccionamos nosotros, nuestro cuerpo, es a la temperatura operativa. Y como aprendemos cuando estamos estudiando el Passive House, pues en una vivienda convencional, como puede ser mi piso, yo puedo tener el termostato diciéndome que la temperatura del aire está a 21 y puedo estar incómodo porque las temperaturas superficiales de los paramentos pues son mucho más fríos y entonces la operativa está por debajo. Es decir, la temperatura operativa tiene en cuenta la temperatura del aire, pero también la temperatura radiante, que tiene a su vez que ver con la temperatura superficial de cada paramento. Y el Passive House, por ejemplo, nos establece un límite mínimo de temperatura superficial, por ejemplo, en ventanas, ¿no? Entonces, para poder visualizar esto, se me ocurrió hacer una simulación dinámica, que sería hacer un modelo para aproximarnos a cómo está funcionando esto y ver esos datos, ¿no? Entonces, bueno, sabéis, el PHPP, la herramienta que utilizamos para verificar el cumplimiento del Passive House, pues es una herramienta, es una simulación energética, pero es una herramienta simplificada, y gracias a Dios que es simplificada. Y entonces tiene ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, con una simulación con otro tipo de software yo puedo obtener datos cada día, cada hora, cada 10 minutos a lo largo de todo el año, ¿no? Y también puedo, el PHPP considera la vivienda como una única zona térmica. Entonces, con otro software yo puedo, pues eso, obtener datos anuales cada 10 minutos y además puedo diferenciar por estancia los datos los datos de temperatura, por ejemplo. Entonces, veis ahí, en este caso el modelo está separado, cada estancia es una zona térmica, y entonces puedo obtener una simulación de la temperatura del aire en cada estancia, la temperatura operativa, la temperatura radiante, las ganancias solares en cada ventana, la temperatura superficial en cada paramento, concentración de CO2, bueno, un montón de información. Y encima puedo superponerla en gráficos para entender cómo se relaciona cada parámetro. Entonces, en este caso lo hice con OpenStudio, que es un programa de simulación energética de código abierto que utiliza el motor de cálculo EnergyPlus. Y por supuesto, para aproximarme un poco más a la realidad, no utilicé perfiles de uso de código técnico, sino que, consultando a los propietarios, pues establecí un perfil de uso para cada estancia. Y por supuesto, el archivo climático, pues bueno, elaboré uno más trabajado que el del código técnico, calibrando con datos de una estación meteorológica cercana e incluso poniendo un escenario de cambio climático según los escenarios del IPCC también. Y bueno, pues puedo obtener y visualizar los datos. En este caso estoy utilizando el visor del Design Builder, que es otro software. Y veis a la izquierda, por ejemplo, simplemente la temperatura exterior a lo largo de todo el año y temperatura interior a lo largo de todo el año. Pero en el gráfico de la derecha veis, tenemos 3 días de invierno de febrero, en los que en el segundo día la línea lila que veis oscilando por ahí abajo es la temperatura exterior.
y ves que en el segundo día, la segunda madrugada, la temperatura está bajando por debajo de 0 grados, con lo cual es un día especialmente extremo. Los picos de los 2 primeros días que suben son las ganancias solares, y todas las líneas que veis rondando los 20 grados pues son las temperaturas en cada estancia. Veis que la repercusión sobre la temperatura interior de esas ganancias solares pues es considerable. En realidad, el propietario con las protecciones solares va a evitar que le llegue a 25 seguramente, pero en este modelo no está introducida esa corrección. Y si vemos esto, estos son esos mismos 3 días de invierno, pero esto solo en la habitación principal, esa que era donde habíamos detectado esa temperatura de 18 grados y medio en algún momento de pico bajo. Entonces, en el gráfico inferior veis la línea lila otra vez, la temperatura exterior. Veis en un color más o menos naranja el perfil de uso de esa habitación, es decir, está ocupada por 2 personas durante la madrugada, los 3 días. Veis superpuestos las leyendas, como hay varios parámetros, están superpuestas las leyendas a un lado u otro. Las ganancias solares, esos 2 picos amarillos y unas pequeñas líneas rojas abajo, que son los sistemas activos que han entrado a funcionar. Fijaros, los 2 primeros días que las ganancias solares son suficientes, pues los sistemas activos arrancan un poco y casi paran, pero el tercer día, que no hay ganancias solares, se mantienen más tiempo los sistemas activos en función de lo que diga la temperatura de consigna, que es la línea azul. Bueno, pues en correspondencia con esto, vemos las temperaturas en esa habitación principal y vemos la temperatura operativa en azul, arriba, la temperatura radiante en rojo y la temperatura del aire en verde. Entonces, bueno, hay diferentes oscilaciones en función de si hay sistemas activos o si hay ganancias funcionando, etc. Pero si os fijáis en la madrugada del segundo día, la temperatura del aire está efectivamente por debajo de la temperatura operativa y de la radiante. Y sobre todo en el momento en que deja de haber ganancias internas por ocupación y todavía no han entrado en funcionamiento las ganancias solares o de los sistemas activos, la diferencia entre las 3 temperaturas se hace más visible, ¿no? La temperatura del aire más baja. Bueno, esto es un modelo. Esto es un modelo que, como dicen los expertos en simulación energética, todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, no puedo acercarme a la realidad exactamente, pues porque hay muchas variables que son imposibles, como el archivo climático, por ejemplo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo sé que en el modelo hay cuestiones de instalaciones que no están calibradas del todo, ¿no? Pero por lo menos esto nos sirve, es útil porque nos hace ver qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, aparte de ese modelo, lo más fehaciente es la información que me dan a mí los propietarios, ¿no? Que me dicen que están a gusto, efectivamente, pero sobre todo hay otro parámetro que es interesante, y es que, como os decía, nosotros reaccionamos a esa temperatura operativa, nuestro cuerpo reacciona a esa temperatura operativa, y la forma de adaptarnos a la temperatura de nuestro entorno es con el grado de arropamiento que tenemos, la cantidad de ropa que nos ponemos. Y cuando estamos hablando de confort térmico, de acondicionamiento térmico, y cuando hablamos de temperaturas de consigna, pues siempre se parte de un determinado grado de arropamiento, y hay una unidad que mide eso, que es el CLO, y siempre en invierno se considera que estamos con un CLO de arropamiento y en verano estamos con 0,5 CLOs de arropamiento. Y hay una forma de medir en función de las capas de ropa que tenemos si estamos en ese CLO, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi casa puedo estar con ese termostato diciendo que está a 21 grados y estar pasando frío y estar con un CLO o algo más porque tengo una ventana fría a 2 metros y un puente térmico hermoso en una esquina, y yo hablo con los propietarios y me dicen que ellos me describen el grado de arropamiento que tienen, calculo y efectivamente están por debajo de un CLO, están por debajo de 0,80 CLOs, con lo cual entiendo que
que están respondiendo a una temperatura que es mayor que esa que están dando los sensores, que es la operativa. Y bueno, nada más, creo que ya me estoy pasando de tiempo. Solo recalcar lo interesante que es hacer monitorización y simulación dinámica para verificar que todo está funcionando correctamente. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que tendríamos que más a menudo, los que nos dedicamos a estas cosas, cruzar los datos de la monitorización estática del PHPP, vamos, la simulación estática de PHPP, la dinámica y luego las sensaciones de los usuarios. Seguro que el siguiente proyecto tomaríamos alguna otra decisión. Ahora vamos con Iñaki del Prim, que antes estábamos hablando, antes de entrar, sobre cómo presentaba su ponencia. Iñaki todos los años nos deleita con alguna y este año pues yo creo que hemos consensuado que has aunado diseño, madera y Passive House, ¿no? Que se puede hacer Passive House pues con un grado de diseño muy agradable, moderno y certificado. Vale, bueno, muchas gracias a Pep y al comité técnico por haber seleccionado esta ponencia y darnos la oportunidad un año más de compartir con vosotros el trabajo que vamos realizando, ¿no? En este caso, bueno, como comentaba Dobrito, pues bueno, se trata de una arquitectura un tanto especial, peculiar, incluso radical, ¿no? en su planteamiento tanto arquitectónico como sobre todo constructivo. Una arquitectura que está recibiendo diversos reconocimientos en el mundo de la arquitectura, ¿no? Como ha podido ser en los premios FAD recientemente y que está siendo publicada en las revistas pues, más prestigiosas, ¿no? A nivel internacional del mundo de la arquitectura, ¿no? Y bueno, creo que esto merece la pena decirlo, ¿no? Porque como decía Leo antes, apuntaba en el bloque anterior, ¿no? Yo creo que la arquitectura también cuenta y bueno, solo aplicar el estándar Passive House no tiene por qué ser garantía de éxito y de confort, no siempre, y la arquitectura es importante también, ¿no? Y aunar ambas cosas creo que es fundamental y creo que en este ejemplo se puede ver, ¿no? Por mi parte, en este caso, solo he participado como consultor Passive House en la fase de proyecto y en la fase de obra y luego asesorando a promotor, constructor en toda la fase de obra, pues realizando prácticamente una dirección de obra al uso, ¿no? Pasamos. Es una vivienda unifamiliar, que no lo he dicho, que se ubica en Vizcaya, junto a la reserva de la biosfera del Urdaibai, que es todo ese humedal que veis de más de mitad de pantalla y que llega prácticamente hasta el mar, donde anidan pájaros. Es un entorno pues bueno, a nivel natural y de ecosistema pues muy privilegiado y con un enorme valor. Y la casa se ubica abajo a la derecha, es una construcción en forma de C que veis ahí junto al cementerio y al centro de observación de aves, ¿no? de este humedal. Teniendo en cuenta un poco en este entorno natural y paisajístico en el que se iba a insertar la vivienda, el planteamiento que se hizo desde un inicio fue el de realizar una construcción lo más sana posible, lo más natural posible, con materiales de economía circular, kilómetro cero, usando los recursos locales que hay en la región, ¿no? Hasta el extremo de plantear una construcción realizada prácticamente con tres materiales, ¿no? Desde la piedra en la cimentación, que como veis es una construcción libre de hormigón. La cimentación no tiene hormigón, son esos bloques de piedra caliza que veis a la izquierda. La estructura que es de madera de alerce, con panel contralaminado de madera de alerce extraída de bosques de alerce que plantó el abuelo del propietario hace unos 40 años. La envolvente exterior también es de madera, tanto en fachadas como en cubiertas, con pino radiata de bosques autóctonos, en este caso acetilados. Y por último el vidrio, ¿no? Como tercer material, que también se fabricó en Vizcaya, ¿no? Todo este planteamiento fantástico surge de la conjunción de estos dos equipos, ¿no? Por una parte los arquitectos redactores del proyecto, que son Mónica Rivera y Emiliano López,
Os dejo ahí su página web, os invito a que los conozcáis y a que disfrutéis un poco de la arquitectura exquisita que hacen. Y por otro lado, Egoin, ¿no? Como promotor, fabricante y constructor de la vivienda, ¿no? Agradecerles por mi parte la generosidad con la que me involucraron en el proyecto y el haber podido participar con ellos de todo este proceso tan bonito, ¿no? Como os decía, la vivienda es, bueno, tiene como dos partes o dos fases. La que está en contacto con terreno, que es un poco la que se muestra en esta maqueta, ¿no? Esa excavación del terreno, se rellena de gravas, se colocan los bloques de piedra caliza y eso es toda la cimentación que tiene el edificio. Transmiten la compresión perfectamente y sobre todo sirven para evitar la tracción de la estructura ligera de madera que viene después, ¿no? Os dejo aquí unas fotos para que veáis un poco el aspecto que tenía la obra en cimentación. Precioso, francamente. Y bueno, sobre esos bloques de caliza se colocan estas vigas de madera laminada, que en este caso son la unión entre vivienda y cimentación, ¿no? A partir de ahí pues entra en juego la industrialización, ¿no? y el material madera, el material ligneo, a partir de, bueno, pues lo que estamos más habituados, ¿no? La prefabricación en taller, el CLT y su colocación en obra y resolución de toda la volumetría arquitectónica de la vivienda, ¿no? Con los sistemas habituales que solemos ver y que ya son más conocidos, ¿no? En este caso, pues la hermeticidad va por el exterior, porque todo el CLT queda visto al interior. Y bueno, en este caso no hay mucha novedad, ¿no? Paso a explicaros un poquito la vivienda y entro ya un poco a los retos un poco particulares que tenía este edificio, ¿no? En primer lugar es el factor de forma. Es una vivienda de 308 metros de superficie de referencia energética, toda en planta baja y como veis pues tiene una configuración en forma de C abierta. En este caso, en la imagen de la izquierda, el sur está arriba a la izquierda, ¿vale? Está al contrario de lo que estamos habituados. Y bueno, pues en la imagen de la derecha arriba tenéis azul lo que es envolvente térmica y naranjas lo que son porches, aleros, etcétera, espacios exteriores cubiertos. Y tiene una pequeña entreplanta encima de lo que es la zona de aparcamiento con un altillo para un pequeño choco, ¿no? Entonces, bueno, lo que es interesante aquí es ese factor de relación entre superficie de referencia energética de 308 y superficie envolvente de 1.320 metros cuadrados, ¿no? Esto, claro, a nivel de compacidad y de factor de forma, pues es de lo más desfavorable que nos podemos echar encima, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que la casa está levantada, por lo tanto el amortiguamiento del terreno ya no existe y todo es envolvente en contacto con el aire exterior, ¿no? Y aparte su factor de forma pues es francamente enrevesado, ¿no? Aquí veis un poco la sección constructiva tipo en la que el CLT queda visto al interior. La hermeticidad va por fuera del CLT, paquetes de aislamiento en toda la envolvente, 32 centímetros de fibra de madera en cubierta, 22 en fachada y 21 de corcho en el suelo, por debajo, que es lo que veis en alguna imagen, con algún suplemento interior para evitar el puente térmico del arranque de cimentación, ¿no? Otro de las pegas o retos o zancadillas que tenía el proyecto eran los aislamientos naturales, ¿no? Como comentaba Jorge antes, pues bueno, por supuesto que estamos encantados y empujamos por utilizar aislamientos naturales, pero bueno, son menos efectivos, ¿no? A nivel de cálculo y de transmitancias, ¿no? Entonces, bueno, eso obligó también a ir a unos aislamientos que para la climatología de Vizcaya, que es muy suave, pues bueno, ya habéis visto, ¿no? 32 centímetros. En este caso iban 24 de flexible en cubierta y luego 8 de alta densidad hidrófuga por encima, misma solución pero con menos espesores en fachadas y el corcho en el suelo, ¿no? Todo, pues eso, aislamientos en base natural. Otro de los retos era la construcción, ¿no? Como os decía, los detalles constructivos en pos de esa arquitectura, bueno, de esa búsqueda de la belleza en la arquitectura que buscaban Emi y Mónica, pues bueno, son francamente poco convencionales, ¿no? El primero que saltaba a la vista era el del enganche de toda la vivienda a la cimentación, que se realizaba sobre esas vigas. Entonces, bueno, pues efectivamente, a pesar de las bondades de la madera como material con cierto aislamiento, hubo que suplementar, que es lo que veis en el puente térmico de la derecha, puntualmente por arriba, en el suelo técnico que teníamos, con 5 centímetros de aislamiento, de forma que ese puente térmico pues mejorase bastante, ¿no?
El otro punto fundamental son los huecos de esta vivienda, ¿no? En todo momento se pretende que las ventanas desaparezcan, que los marcos desaparezcan y que, bueno, que sea la propia estructura de madera que configura el espacio la que enmarca el paisaje, ¿no? Los viñedos de Chacolí y el paisaje de los humedales del Urdaibai, ¿no? Entonces tenemos como tres tipologías. Por una parte están esos miradores que salen hacia afuera, que se proyectan hacia el exterior, ¿no? Que es lo que veis a la izquierda, que es un sello de estos arquitectos, y luego tenemos los grandes fijos que quedan escondidos tanto interior y exteriormente, que veis el cuadrado grande de la derecha, veis por fuera desaparece el marco porque no lleva marco, como veremos ahora, y por dentro el CLT tapa el vidrio, ¿no? De forma que siempre tú veas CLT, hueco, paisaje, nada más, ¿no? Y por último están las batientes o proyectantes y proyectantes que siempre abren hacia el exterior. No hay ni una sola ventana ni puerta que abre hacia el interior. Vale, entonces, bueno, los miradores se construyen pues, con la propia estructura del CLT y luego, como veis ahí, los vidrios son vidrios sin marco. Son vidrios triples con la silicona estructural de cierre y nada más, ¿no? Y se colocan sobre una serie de casetones metálicos que veremos a continuación en el caso de los fijos y, bueno, y lo mismo al final realmente con los miradores, ¿no? Sobre el CLT se colocan unas chapas metálicas y pegadas a esas chapas van los vidrios, ¿no? Veis un poco el detalle a la derecha de uno de estos miradores en el que, bueno, tenemos toda la envolvente resolviendo por fuera, incluso tapando esos casetones metálicos donde se encola el vidrio, ¿no? Ahí veis un poco el ejemplo. Entonces, estos casetones de chapa metálicos en sí, por cómo se realizaron las soldaduras, eran herméticos y simplemente había que encintar correctamente luego al CLT, ¿no? Veis un poco el detalle a la izquierda, cómo el CLT por dentro esconde lo que es el vidrio, por fuera también está escondido y el marco es inexistente, ¿no? Son vidrios como los podemos coger de taller directamente. Para simular el puente térmico de esto, pues bueno, pues no fue un puente térmico de carpintería al uso, vamos a decir. Tuvimos que modelizar cada una de las capas del vidrio, tanto cristal como cámaras de aire, y los intercalarios igualmente, ¿no? Con las dos piezas que llevan, con sus dos valores de transmitancia, ¿no? Y tratarlo con un puente térmico genérico, que bueno, como veis, pues no sale muy bueno, ¿no? 1,12, 1,13 prácticamente. Las batientes exteriores tuvimos que coger, bueno, como sabéis también, pues pocas, por no decir ninguna, no encontramos ventanas certificadas que abran hacia afuera, por lo menos en el mercado nacional, ¿no? Y con madera nacional, que era lo que se pretendía. Entonces, en este caso, tuvimos que coger ventana certificada, en este caso de Carmave, y transformarla con ellos para que pudiesen abrir hacia afuera, con la peculiaridad también de que tenía que poder encolarse el vidrio por el exterior, de forma que se siguiese manteniendo esa idea de no se ve marco por fuera, no se ve marco por dentro, ¿no? Ahí veis un poco el montaje de la ventana y de una de las puertas de salida a la terraza, que tenéis el detalle a la derecha. Para ello, con ayuda de Martín, inestimable ayuda y compañero, pues bueno, tuvimos que sacar el U-frame de este marco, que empeoraba considerablemente respecto al certificado, lógicamente, porque había una disminución de sección, y simularlo a nivel ya de puente térmico de encuentro de instalación de ventana, ¿no? Otro punto importante y complicado era el de la corredera. Teníamos una corredera de 4 carriles y 7 hojas. Para los arquitectos era muy importante el disfrute de la casa también en verano y en las temporadas medias climáticamente, el dentro-fuera de la vivienda, el poder utilizar esa terraza exterior como una extensión de la cocina y como un comedor, ¿no? Un poco con esta idea de sacar el interior al exterior, incluso que una mesa en un determinado momento pudiese estar en ese dentro-fuera, ¿no? Una idea tal vez más mediterránea de lo que estamos acostumbrados en el norte, pero que realmente es una gozada y un disfrute, ¿no? Entonces, para ello, bueno, el planteamiento era esta corredera de 7 hojas
que, como podéis suponer, fue un desastre en cuanto a hermeticidad, ¿no? Y en cuanto a puentes térmicos también, porque bueno, al final es un perfil extruido de aluminio totalmente minimal de 1 centímetro en el frente y que lógicamente es un desastre térmico, ¿no? Tenemos unos subframes de 3 y pico, incluso 22 en alguna de las diferentes uniones que hay. Y bueno, y el tema de los carriles en cuanto a hermeticidad, un desastre, ¿no? Sí que la ventana en sí estaba certificada como clase 4, pero es clase 4 el enganche entre las hojas. Todo lo que va por abajo y por arriba pues era un coladero bastante interesante, ¿no? En cuanto a criterio de confort, pues esto tampoco cumplía con nada, lógicamente, y se solventó teniendo ventiloconvectores de climatización justo dentro para que, bueno, pues para cumplir con los criterios de confort de esta ventana, ¿no? En cuanto a temperatura superficial. Otro tema preocupante era el del sobrecalentamiento. Al final, como os decía, en Vizcaya el clima es bastante cálido y tenemos unas superficies acristaladas enormes, ¿no? Entonces se propusieron diferentes estrategias. La primera era la de los elementos de sombra móviles exteriores, en este caso con estas persianillas, que lo cierto es que estaban funcionando francamente bien, haciendo un buen uso, lógicamente. Y por otra parte tenemos vidrios de control solar, ¿no? A pesar de que los miradores sí que llevan unos estores exteriores, pues bueno, se pusieron unos vidrios de control solar con una buena U, pero con un factor G de 0,31. Entonces, bueno, entre una cosa y otra y la climatización activa que tiene la vivienda, pues el comportamiento de verano estaba siendo bastante bueno, está siendo bueno. Y por último, las instalaciones, ¿no? En este caso, como os decía, bueno, llevamos por una parte una ventilación de Zehnder, en este caso el Q600, entálpico, un poco por tener un poquito más controlada la humedad ambiental que tenemos allí en la zona de Vizcaya, a pesar de la penalización en rendimiento que nos daba, y luego una instalación de aerotermia que bueno, alimenta tanto el ACS como la climatización, ¿no? La climatización se realiza mediante ventiloconvectores de suelo, que son estos aparatos de aquí, ¿no? Todo el tema de todas las canalizaciones y conducciones van por ese suelo técnico, porque el resto de la estructura queda a vista, ¿no? Y el ventiloconvector en sí coge en la parte de la izquierda tanto la impulsión o extracción de la ventilación, y por otra parte a la derecha está el climatizador, que coge aire, lo enfría o lo calienta y lo vuelve a echar a la habitación, ¿no? Entonces, de esta manera, con esta climatización en suelo, repartida por toda la vivienda, pues se consigue el confort tanto en invierno como sobre todo en verano. En invierno realmente no están usando prácticamente nada. Bueno, el edificio lo certificamos en mayo del 21 con un valor del blower de 0,48 y pico, 0,47, 0,5 en certificado. Un poco para que tengáis en cuenta el nivel de hermeticidad excelente que había, teniendo en cuenta que teníamos esa corredera de 7 hojas y 4 carriles que se nos llevaba prácticamente la mitad de ese valor, ¿no? Lo tenéis en las bases de datos tanto del Institut como de PEP, por si queréis curiosear un poquito más pues composiciones de los cerramientos, etcétera, etcétera. Y poco más, os quería contar un poco eso, ¿no? Las peculiaridades un poco de una arquitectura pues de gran belleza, de gran eficiencia energética con su certificación Passivhaus House y hecha con materiales naturales y de un entorno de proximidad y kilómetro cero. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Sí, la verdad es que en el título de tu presentación sobraba lo del icónico. Sí, realmente, pues solamente con ver la casa se ve que la belleza y la sencillez pues son compatibles con sostenibilidad y con Passivhaus. Ahora, en el siguiente bloque debéis tener en vuestros programas pues a Manuel García Barbero, pero ha habido un cambio de última hora. Creo que se os ha sido notificado y en su lugar va a estar Andreu Villagrasa de Energy House, que nos va a hablar pues de certificación y de 180 certificaciones de viviendas unifamiliares. Gracias, Andreu.
días a todos, buenas tardes. Gracias, José María, y dar las gracias también a Pep por la oportunidad de compartir este estudio. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros. Hoy voy a mostraros a través de esta ponencia un estudio energético a través de una serie de gráficas mostrando los resultados de un estudio energético de todas las viviendas certificadas Passive House en España por Energy House. Vamos a ver una serie de tendencias, promedios, índices de confort. Para esta ponencia he tenido el soporte de Michel Wassou, CEO de Energy House y certificador oficial del Passive House Institute. Antes de comenzar y rápidamente, para aquellos que no nos conocen, decir que Energy House somos un despacho de arquitectura y consultoría pionera en España en el diseño, auditoría y certificación de edificios de muy bajo consumo energético, siguiendo el protocolo internacional Passive House. Dentro de nuestros puntos de acción vemos numerados los 6 puntos. El estudio de hoy voy a centrarme en la certificación. Desde la primera vivienda certificada hasta fecha de hoy tenemos más de 180 proyectos certificados en el estándar Passive House. Se trata de una base de datos que puede arrojar muchos detalles técnicos, que hoy abordaremos unos pocos, y tanto técnicos como socioculturales en el contexto de la construcción sostenible y eficiente en España. A partir de esta base de datos se analizan algunos datos promedio, demandas, tendencias, confort, protecciones solares, ganancias solares, que conforman un conjunto de actuaciones pasivas y activas que corresponden a los principios de diseño del estándar en la herramienta de simulación PHPP. Antes de comenzar y mostrar los datos del estudio, me gustaría lanzar una pregunta al público, que es ¿por qué estamos hoy aquí? Entiendo que estamos por, como dice bien el lema de las conferencias, vivir mejor con menos energía, ¿no? Entiendo que todos aquí tenemos un nexo en común, que es proyectar, diseñar, construir, vender casas eficientes energéticamente y sostenibles con el medio ambiente. Nos encontramos en un contexto de emergencia climática mundial, con una constante subida del petróleo, del gas, y por tanto resulta imprescindible y prioritario fomentar sinergias entre todos nosotros y todos los gremios vinculados a la construcción para fomentar una construcción, como bien se dice ahora, una descarbonización de la construcción, que viene siendo bajas demandas energéticas, bajas emisiones de CO2, consumos mínimos, introducción de energías renovables. Y eso también me lleva a preguntaros por qué se realizan auditorías energéticas y más en concreto Passive House. Basándonos en la herramienta de simulación de PHPP, analizamos la situación energética del edificio, las instalaciones que lo componen, su entorno, comparamos acciones de mejora para obtener un conjunto integral y óptimo que permita que lleven a un consumo energético casi nulo, ¿no? Podemos incluso introducir energía fotovoltaica, podríamos hablar de casas positivas, casas neutras, y además también se produce una mejora de los servicios prestados al usuario final. Estamos vendiendo una edificación con una mayor durabilidad de los equipos y un gran aumento de la sensación de confort térmico. Paso a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podéis ver el conjunto de acciones concretas que he analizado para todas las viviendas unifamiliares de clima cálido, cálido templado y cálido de PHPP. Nos centramos más en concreto en el promedio de demandas de calefacción y refrigeración de todas estas viviendas. En cuanto a acciones pasivas, analizaremos la ganancia solar, la energía que entra a través de los huecos vidriados para el confort interno en invierno, que es decir, es la calefacción gratuita que obtenemos en nuestros edificios. Y también la protección solar, cada vez más importante para controlar el confort interno en verano y también obligatoria a partir del Código Técnico 2019. En cuanto a acciones activas, veremos brevemente también un análisis de distribución de ACS
las pérdidas energéticas que se producen por el sistema de distribución de ACS, y veremos un caso, una breve gráfica de un caso real de monitorización de una vivienda en la Costa Brava, y veremos la relación entre la aerotermia y la fotovoltaica. Vale, comencemos. En esta primera gráfica podéis ver una nube de puntos que forma el conjunto de casas certificadas como casa pasiva. Observamos abajo a la derecha una concentración de casas certificadas con una alta demanda próximas al límite de 15 kilovatios hora metro cuadrado año de certificación, y también se constata un pequeño porcentaje que se ha certificado bajo el criterio de carga máxima de 10 vatios por metro cuadrado, ya que superan los 15 kilovatios hora metro cuadrado año. En cuanto a las demandas de refrigeración, vemos las líneas azules superiores que corresponden a 15, 18 y 20 kilovatios hora metro cuadrado año. Cuando simulamos en PHPP, dependiendo del fichero climático, el fichero climático al final es el que nos indica cuál es la demanda máxima de refrigeración, ¿no? 15 kilovatios hora metro cuadrado estaríamos en Madrid, en 18 podríamos estar en Barcelona, que es de donde venimos nosotros, y 20 por ejemplo, sería como en la provincia de Murcia. A través de la auditoría energética y de varios procesos nos hemos dado cuenta que surge la necesidad de incorporar en la mayor parte del litoral mediterráneo y en otras provincias con una alta humedad en el ambiente, un sistema activo con capacidad de deshumidificación o un deshumidificador independiente adicional para no sobrepasar el criterio de frecuencia máxima de frecuencia excesivamente alta de humedad que marca los criterios de certificación, que son mayor de 12 gramos por kilogramo de aire. A la derecha vemos una gráfica de barras. Vemos que para el clima cálido templado predomina la demanda de calefacción, mientras que para el clima cálido, lógicamente, predomina la demanda de refrigeración. Encontramos un pequeño porcentaje de viviendas bajo el sombreado verde con demandas energéticas de refrigeración y calefacción realmente reducidas. Un dato que veremos más adelante con más detalle y relevante para entender esta baja demanda es que estas viviendas, entre otras cosas, poseen una ganancia solar del doble en referencia a sus pérdidas. Estas viviendas están situadas en Oviedo, Madrid, Burgos, Málaga y Santiago de Compostela. En la siguiente gráfica de puntos comparo para el periodo de calefacción las ganancias de calor por radiación solar que captamos a través de nuestras ventanas versus las pérdidas por transmisión que se producen en las ventanas, ¿no? Entonces, a partir de este análisis de barras, vemos arriba a la derecha digamos, la conclusión, ¿no? El dato de tendencia que muestra que tenemos una media de ganancia en nuestras viviendas de 2.500 kilovatios hora al año y unas pérdidas de 2.000. El balance energético total es positivo, o sea, está bien. Las viviendas obtienen más energía del sol que la suma de sus pérdidas, pero también vemos un 26% negativo. Viviendas certificadas que por alguna serie de condicionantes y hándicaps, poseen mayores pérdidas que ganancias. Los datos en general muestran una buena praxis de diseño y también un margen de mejora, teniendo en cuenta la gráfica que os he comentado antes de viviendas que poseen ganancias del doble que sus pérdidas. En relación con la gráfica anterior, observamos en esta gráfica la tendencia de metros cuadrados de ventana respecto a la superficie de referencia energética de la vivienda. El valor promedio calculado para todas las viviendas certificadas es de 50 metros cuadrados de ventana, componente de marco más vidrio, y 180 metros cuadrados de SRE. Ese es el valor promedio de más de 180 viviendas certificadas. Por tanto,
este dato lo podemos tomar como referencia, el 50 metros cuadrados de ventana, para nuestras fases iniciales de diseño en nuestros proyectos. Es verdad que existen múltiples variables que no están incluidas en este análisis, como orientaciones, sombras, pero es un buen punto de partida y mi consejo siempre sería poseer la suficiente superficie vidriada para como mínimo tener una ganancia del doble de kilovatios hora al año que nuestras pérdidas. Ahora en adelante os voy a mostrar el análisis, ya que estamos en España, clima cálido, un análisis de protecciones solares y frecuencias de sobrecalentamiento. El criterio de certificación Passive House marca el límite en 25 grados para el confort térmico en época estival. Esta gráfica muestra qué ocurriría si en nuestras viviendas no tuvieran protecciones solares o si no se realizase un correcto funcionamiento de ellas en verano. Por tanto, esta gráfica muestra el incremento de demanda en el caso de no poseer protecciones solares. Para ello, lo que se ha hecho es, en la pestaña sombras de PHPP, se han eliminado las protecciones temporales, que son Z, las denominadas Z, que son tanto persianas como toldos. El resto de parámetros de la pestaña sombra se han mantenido, solamente se ha borrado la columna de protecciones temporales. Por tanto, observamos que el 21% de las viviendas pasarían a no cumplir los requisitos al superar la demanda límite. Se calcula un aumento promedio de la demanda de refrigeración en un 250%. Respecto a la simulación con protecciones solares. Por tanto, observamos la gran importancia que tienen nuestros proyectos analizar bien orientaciones, protecciones solares. Tenemos la herramienta de design, del Design PH 2.0, que es un plugin de SketchUp que podemos utilizar en nuestros proyectos, que podemos importar y exportar con PHPP y hacer análisis, y ver la relación que tiene la configuración de nuestras protecciones solares en relación al sobrecalentamiento y o demanda de refrigeración. Al contrario que los países nórdicos, España es un país en el que tenemos que buscar un equilibrio entre inviernos fríos, donde priorizamos la captación solar, al igual que los nórdicos, pero a su vez también tenemos el hándicap de veranos cálidos, incluso veranos muy húmedos en ciertas regiones, ¿no? Entonces tenemos que ver la configuración de estas protecciones solares y el equipo activo con capacidad de humidificación que he comentado antes. Para profundizar un poco más en este análisis, lo que se muestra en esta gráfica es el hipotético caso en que PHPP desactivásemos de la pestaña comprobación la refrigeración mecánica para certificar bajo el criterio de frecuencia de sobrecalentamiento. En este análisis que veis se han mantenido las protecciones solares de la pestaña, pestaña sombras, las protecciones solares temporales llamadas Z. Me gustaría comentar que, al margen de que en muchos casos la refrigeración mecánica en España es necesaria para mantener el confort, este análisis que os estoy enseñando de activar, desactivar de la pestaña comprobación la refrigeración activa, podemos mejorar nuestra arquitectura bioclimática de nuestro proyecto y saber cómo está funcionando la composición de nuestras protecciones solares al margen de que certifiquemos con refrigeración activa. Podemos ver aspectos como voladizos, larmas verticales, horizontales, el control solar de nuestros vidrios, los colores de absortividad de nuestras fachadas, de nuestra envolvente, la distribución de las estancias, zona de día, zona de noche, la orientación solar, las ganancias internas a nivel activo. Podemos ver las ganancias internas de calor debido a la recirculación de ACS, porque la recirculación de ACS, como veremos en unas diapositivas más adelante, produce sobrecalentamiento si no está bien aislada, etc. También podemos analizar edificios próximos, árboles, vegetación.
De esta forma, aunque certifiquemos bajo el criterio de refrigeración activa, vemos el tanto por ciento de sobrecalentamiento que sucedería si en ningún momento se activaran la refrigeración mecánica, ¿no? Nuestra climatización. Observamos en la gráfica de barras de la derecha que el 53% de las viviendas no cumpliría el criterio de frecuencia de sobrecalentamiento desactivando la refrigeración mecánica. De este porcentaje del 53, un 57 es de clima cálido-templado y un 43 de cálido. Más o menos son porcentajes similares. Pero realmente aquí, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa saber cuántos días, semanas al año estamos realmente por encima de 25 grados. Entonces, para esto tenemos la siguiente gráfica. La siguiente gráfica muestra la frecuencia de sobrecalentamiento por rangos, siendo el valor máximo de certificación la 10%, la línea vertical discontinua. Podemos extrapolar que un 10% de sobrecalentamiento equivale a 5 semanas del año, que coincide con la estación veraniega, donde nuestra vivienda edificio sufrirá sobrecalentamiento, es decir, se sobrepasará los 25 grados en el interior. Observamos que el 53% de las viviendas sufren sobrecalentamiento al no activar la refrigeración mecánica. Este 53% es la suma de las últimas 4 barras, las que no se podrían certificar. En la mayoría de los casos, al tratarse clima cálido, España, se considera oportuno la necesidad de incorporar refrigeración activa, como he dicho antes, en nuestros proyectos, de igual manera que una vivienda Passive House en Alemania necesita un aporte mínimo de calefacción. Vemos que más del 37% de las viviendas, que serían las últimas 2 barras de la gráfica, poseen un sobrecalentamiento superior al 20%, que implica 10 semanas del año por encima de 25 grados, o sea, en julio, agosto, septiembre. Para contrarrestar este dato, los diseñadores Passive House es oportuno que simulen en PHPP, además de las diferentes protecciones solares, Design pH 2.0, voladizos, pérgolas bioclimáticos, analicen una actuación pasiva, gratuita, que es la ventilación nocturna de verano, que reduzca la frecuencia de sobrecalentamiento o demanda de refrigeración. Esta acción hay climas que no siempre es conveniente, entonces tenemos que analizarlo bien en PHPP. A continuación, paso a hacer un breve análisis de la parte activa. Vamos a ver el análisis de las pérdidas por distribución de ACS. Se distinguen viviendas con tuberías de recirculación y viviendas con tuberías de ramales simples. Las gráficas, observamos que las viviendas con recirculación poseen más o menos el doble de pérdidas, entre 16 y 18 kilovatios hora a metro cuadrado año, que una vivienda sin recirculación. Según nuestro código técnico de la edificación, el HS4, suministro de agua, debemos colocar recirculación en nuestros proyectos si el punto de suministro más lejano está igual o mayor de 15 metros. Atendiendo a esta consideración, es conveniente que los diseñadores Passive House analicen con detenimiento minimizar los recorridos, valorar o no la incorporación de la recirculación, porque a veces puede producir que no certifiquemos porque no nos estamos dando cuenta que tenemos una gran pérdida en esa recirculación. Y en el caso de distribuciones con recirculación, la mejor medida para ahorrar energía es colocar un dispositivo electrónico de control horario programable para la bomba que nos está recirculando el agua. Entonces podemos reducir las horas día por defecto que nos vienen en PHPP de 18 horas. Podemos ajustarnos a un caso real de 6 horas, por ejemplo. Disponer de una red de distribución de ACS mal aislada y no programada, en el caso de tener recirculación, puede producir, sobre todo también en clima cálido, un sobrecalentamiento de la vivienda en su interior. En esta última diapositiva se muestran los datos de monitorización de una vivienda Passive House Plus en la Costa Brava con una SRE de 180. Brevemente os explicaré el motivo de esta monitorización.
fue demostrar y verificar el correcto funcionamiento del estándar Passive House. Aquí solo vamos a ver esta gráfica, el informe es muy extenso, pero hoy solo voy a mostraros esta. La vivienda posee una bomba de calor para la producción de climatización y ACS de 6 kilovatios y posee 12 módulos fotovoltaicos de alto rendimiento. La gráfica muestra para los 2 años motorizados, 2 años completos, los vectores energéticos. En rojo vemos el consumo eléctrico de la vivienda, en verde la producción fotovoltaica y en marrón el consumo eléctrico de la bomba de calor. Se puede observar que siempre tenemos un aprovechamiento directo de la energía fotovoltaica. Como muestra la gráfica, los kilovatios producidos se equiparan al consumo eléctrico de la bomba de calor, por lo que únicamente con la energía captada por fotovoltaica se puede dar suministro a los servicios de climatización y ACS a través de una energía limpia y libre de emisiones de CO2. Para concluir, podemos decir que la auditoría y la certificación energética son una excelente herramienta para la toma de decisiones y control de calidad en nuestros proyectos, por lo que no se entiende sin un estudio de viabilidad, donde nuestra simulación con PHPP y nuestros estudios económicos de las actuaciones que proponemos, permita a nuestro cliente analizar, decidir la conveniencia o no de implantar medidas de ahorro que se le proponen de acuerdo con sus estrategias y posibilidades. En definitiva, la investigación posee 3 conclusiones. En relación con el procedimiento de evaluación, podemos decir que PHPP es una herramienta fiable para auditar y obtener resultados de proyectos. En relación con los resultados, extraemos un pronóstico de demandas que os he mostrado, unas ganancias solares en invierno, unos sobrecalentamientos en verano. Y por último, deciros que la presente investigación se formuló, desarrolló y se obtuvo unos resultados siguiendo unos objetivos propuestos para este estudio en concreto. Sin embargo, siempre es posible encontrar una serie de temas que podrían complementar este trabajo como posibles investigaciones futuras, constituyendo nuevos escenarios y otras estrategias pasivas y activas que disminuyan la demanda energética de nuestros edificios. Transmitancia térmica del envolvente, puentes térmicos, inercia térmica, energías renovables, etc. Para concluir, y ahora ya sí de verdad, en relación con lo último comentado acerca de las monitorizaciones, presentaros la rehabilitación energética Enerfit, ShowPass, que hemos hecho en Barcelona. Viene a ser un centro de desarrollo e investigación Passive House, posee monitorización actualmente, así que próximamente tendremos resultados, informes. Pues, si queréis podéis venirla a visitar a Poblenou. Una vez al mes se abren las puertas y se realizan visitas guiadas y jornadas técnicas. Con todo esto, espero que os haya gustado esta ponencia. Para mí ha sido un placer compartirla con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreu. Te tengo que responder sobre lo que preguntabas antes al público sobre por qué estamos aquí. No me queda más remedio. Yo creo que estamos aquí todos por vocación, convencimiento y pasión por esto de construir mejor y que consuma menos energía los edificios. Ahora doy paso a Manuel Rabanal de Daikin, que nos va a hablar de tecnologías para la calidad del aire interior. Manuel, le conoceréis muchos o todos. Yo creo que consultor de cabecera de instalaciones activas de climatización, no solo por sus conocimientos, sino también por su implicación. Gracias, Manuel. Gracias. Me vas a poner colorado antes de empezar. Bueno, gracias a la organización, lo primero por juntarnos, a PEP, por juntarnos un año más, a vosotros por asistir, lógicamente, y enhorabuena a mis compañeros por sus ponencias. Vamos a hablar de análisis de distintas tecnologías para monitorizar y para asegurar un correcto nivel de calidad de aire interior. La calidad de aire interior está en boca de todos, pues casi por desgracia, ¿no? Debido a la pandemia. Sin embargo, es algo que a nivel legislativo
al legislador ya le preocupaba, y le preocupaba hace muchos años. De hecho, en la modificación del RITE del 2013, a través del Real Decreto correspondiente, ya se especifica la necesidad de hacer unos mantenimientos, de supervisar la calidad de aire a través del seguimiento de las normas UNE correspondientes. Y esta tendencia a preocuparnos más pues, por la calidad del aire la podemos ver reflejada incluso en el foro en el que estamos, ¿no? La plataforma de electrificación Passive House hace relativamente poco tiempo publicó un estudio donde se monitorizaba la calidad de aire en colegios, ¿no? Un estudio que fue muy sonado, salió incluso en televisión y se hicieron eco de ello pues, distintos medios. Mirad, la calidad de aire interior es solo una parte de un concepto más amplio, que es la calidad del ambiente interior. En definitiva, es de lo que hablábamos, de lo que estamos hablando estos días, y Andreu también nos lo decía antes, pues ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Passive House? Pues porque funciona, ni más ni menos. Lo que no funciona no se vende. Funciona a nivel energético y funciona a nivel confort. Es decir, los edificios, las viviendas de baja demanda energética son más confortables. Y esto es lo que hablamos cuando citamos la calidad del ambiente interior. Decía que hay una serie de componentes que afectan a la calidad del aire propiamente dicho, dióxidos de carbono, monóxidos, compuestos volátiles, etcétera, etcétera, y una parte, ¿verdad?, que es menos tangible, como el ruido, la iluminación, campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, mirad, quiero establecer un símil que espero que compartáis conmigo. El Passive House, comienzo, ¿no? Hablábamos de vivienda nueva, de nueva construcción. Y eso es algo, sea Passive House, sea baja demanda energética o sea simplemente cumplir el código técnico, creo que todos, la sociedad, tenemos interiorizado. Es decir, hay que construir no como nos dé la gana, cumpliendo una serie de requisitos. Tenemos que hacer viviendas, edificios eficientes. Desde hace unos años, esto ya ha calado, hablamos de rehabilitación energética, ¿verdad? Es decir, el parque edificatorio que hay en España es descomunal y consume una barbaridad. Oye, si ya tengo claro que tengo que construir bien, ¿qué hago con todo lo que tengo ya construido? ¿Lo tiro abajo y lo construyo nuevo? No, tengo que rehabilitarlo, ¿verdad? Pues este es el símil que quiero establecer con la calidad de aire. Tenemos claro que las nuevas instalaciones, ¿verdad?, tienen que llevar recuperadores, tenemos que aportar un determinado caudal de aire, tenemos que asegurarnos de esa calidad de aire. ¿Qué ocurre con las instalaciones? ¿Qué ocurre con el terciario, con el residencial, que ya está construido y que muchas veces no nos permite instalar soluciones más convencionales, ¿verdad?, como recuperadores de calor, un aporte controlado de ventilación. Para ello, ¿verdad?, creo que es importante, como en todo casi, ¿no?, empezar por el principio y medir y evaluar y auditar y saber qué está pasando, ¿no? Esta es una frase muy manida, aquello que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? No es cierto, se puede mejorar sin medir, pero se trata de optimizar las decisiones, es decir, evaluar qué necesito, qué situación tengo. A nivel energético nos lo contaban antes, bueno, pues en cuanto a calidad de aire, qué problema tengo, a través de una monitorización, a través de distintos sensores, y a partir de ahí analizar los puntos de mejora, bien sea con introducción de productos nuevos o bien sea adaptando la instalación. En cuanto a la evaluación de la calidad de aire, pongo como ejemplo, bueno, pues este medidor pequeñito de 85 por 85 milímetros, incorpora 12 sondas. En el mercado existen distintos fabricantes, distintas tecnologías.
Y a través de esas 12 sondas, bueno, pues podemos hacer un mapeo de qué está ocurriendo en esa instalación. Un mapeo, incluso, bueno, pues a través de la conexión Wi-Fi, pues podemos llevarlo a distintas plataformas de supervisión. Es decir, podemos recoger datos, podemos analizarlos y podemos ver qué tecnología aplicar. De igual manera que existen muchos aparatos de medición, existen muchas tecnologías. Renovación de filtros, pinturas biocidas, lámparas ultravioleta, fotocatálisis, ionización. No nos vamos a extender. Pros y contras, como en todo. Equipos que tendremos que decidir cuál es la tecnología más adecuada en ese proyecto, no de rehabilitación energética, de rehabilitación de calidad del aire, ¿no? No he encontrado un nombre mejor para definirlo. En algunos, pues por precio, es un criterio, otros inconvenientes, pues como la generación derivada de productos no tan agradables como el ozono, la facilidad de instalar, la facilidad del mantenimiento. Y tener en cuenta, mirad, que existen purificadores individuales. No sé si conocéis estas tipologías de aparatos, aparatos portátiles, es decir, algo parecido a un 1x1, a un split, que no requieren más instalación aparte de la ubicación del equipo. Purificadores con distintas tecnologías, purificadores incluso con capacidad de humidificar. Nos decían antes que en gran parte del Levante pues hay problemas para cumplir, ¿verdad?, ese rango que nos requiere el PHPP en cuanto a la deshumidificación. Bueno, pues en otras zonas de España ocurre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Madrid, ¿no? El problema muchas veces es la falta de humedad. Soluciones a nivel residencial. No todos los proyectos, ¿verdad?, no todos los estudios en los que estamos involucrados son residencial. Soluciones para el terciario, donde muchas veces ya nos encontramos equipos de climatización existentes que podemos aprovechar. De igual manera que el equipo de climatización nos ayuda a distribuir la energía que nos va a llevar a unos parámetros de confort, podemos utilizar esos mismos equipos instalados para mejorar la calidad de aire. Es decir, muchos proyectos nos encontramos, las servidumbres no nos permiten tirar abajo del falso techo, instalar conductos nuevos, conectarlos a una UTA, a un recuperador de calor. Bueno, pues podemos aprovechar lo que tenemos, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, fijaos, como decía antes, ¿no?, con tratamientos biocidas en los filtros o instalando un pequeño módulo ionizador de control automático mediante una sonda de calidad de aire ubicada en el mismo equipo y monitorizable a través de una app. De la misma manera, hablamos del residencial, que hablábamos de los purificadores. Pues fijaos, equipos split, ¿no? Es la solución, la solución más generalista. Bueno, pues esa tecnología, es decir, el clásico equipo de climatización de pared, más allá de dar calefacción o de dar refrigeración, incorporan tecnologías muy potentes para calidad de aire. Bueno, no me quiero entrar mucho, qué es el apatito de titanio, qué son los iones de plata o qué es el flash streamer, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, el propio flash streamer es una tecnología de ionización, de emisión de electrones a alta velocidad que modifican la capa que recubre a las moléculas de virus, bacterias, etcétera, etcétera, y que es capaz de destruir el 99,99% de los virus, ¿no? Un experimento que hicimos con la gente del Instituto Pasteur. Es decir, existen muchas tecnologías, pero para ello tenemos que saber cuál necesitamos. Y creo que la monitorización, la auditoría de la calidad de aire, pues es el principio del camino. Gracias por la atención. Bueno, y espero que os haya sido interesante. Muchas gracias, Manuel. Con gusto te daría 10 minutos más para que siguieras hablando, pero vamos apretados.
Ahora va a hablar Irene García Sáez de Castaño y Asociados, Arquitectura. Y bueno, siempre decimos que Passive House, siendo exclusivamente algo que habla de eficiencia energética, pues tiene beneficios colaterales importantes medioambientales. Pues precisamente de eso nos va a hablar y su relación con sellos LEED y BREEAM. Gracias. Vale, sí, vamos a hablar eso, de las sinergias entre las certificaciones más sonadas, ¿no?, hoy en día. Es verdad que actualmente estamos como en un mercado de la sostenibilidad, ¿no?, donde nos abruman una cantidad de sellos sostenibles o de eficiencia que muchas veces no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar centrarnos en por supuesto, en Passive House y en LEED y BREEAM, que son las más conocidas a nivel internacional, ¿vale? Y ver cómo contribuye el certificado Passive House a estos dos sellos, ¿vale? Para contextualizar un poco, quien no sepa muy bien cómo funciona LEED y BREEAM, se tratan de unas certificaciones de sistemas de evaluación de sostenibilidad, ¿vale?, que se basan en unos sistemas de puntuación organizados por categorías. Ahora vamos a ver más adelante qué categorías son las que evalúan y cómo se van consiguiendo puntos a través de, ¿no?, pues de ciertas medidas o de ciertas estrategias que se vayan consiguiendo. De esta forma, el objetivo de esta comunicación, por una parte, es ver cómo el construir bajo el estándar prestacional Passive House nos va a beneficiar a la hora de certificar LEED y BREEAM, y, por otra parte, aclarar que la certificación Passive House no es similar, ni intercambiable, ni sustituible por las certificaciones LEED y o BREEAM, ¿vale? Sino que, bueno, entendemos Passive House como garantía de calidad, como certificación fundamental, y LEED y BREEAM como excelentes complementos a esta certificación. Aquí, bueno, podemos ver un poco cronológicamente. Tanto LEED como BREEAM, desde que se crearon, pues han ido sufriendo actualizaciones a lo largo del tiempo, dando como resultado distintas versiones, ¿no?, a seguir para certificar. En el caso del estándar Passive House, si bien con las actualizaciones las distintas actualizaciones del PHPP, que han ido incorporando ciertos cambios para que el estándar sea aplicable a nivel mundial y a distintos tipos de clima, los requisitos básicos del estándar Passive House sí que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues para apoyarnos, ¿no?, y para realizar este análisis de sinergias, nos vamos a apoyar en este proyecto, el que será el nuevo ayuntamiento de Estepona, que actualmente ya se encuentra prácticamente terminado, aunque no ocupado ni en uso. Y bueno, se trata de un edificio de oficinas, tal y como podéis ver en esta imagen, de nueva construcción, con 8 plantas sobre rasante y una bajo rasante destinada a parking, con una superficie construida aproximadamente de 13.300 metros cuadrados. Y en Castaño y Asociados estamos realizando la consultoría LEED, ¿vale? El objetivo es alcanzar el nivel oro, LEED Gold. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues siguiendo fundamentalmente 3 estrategias. En primer lugar, apostando por una reducción de la demanda energética a través de estrategias pasivas, como puede ser, como es el uso de la masa térmica, una huella compacta del edificio, una envolvente térmica potente. Empleamos SATE y además al interior trasdosado con lana mineral. Tenemos vidrios dobles bajo emisivo con control solar, protección solar, también esta celosía que nos envuelve prácticamente todo el edificio. También el edificio cuenta con instalaciones eficientes. El sistema de ventilación mecánica es con recuperadores de calor certificados Passive House, a pesar de que este edificio, por desgracia, no se va a certificar Passive House. También los ascensores son eficientes y tienen un sistema de iluminación tanto interior como del exterior con sensores, ¿vale?, que se puede controlar de forma automática. Y el edificio cuenta también con la producción de energía renovable. En cubierta tiene una instalación de fotovoltaica, además de ACS solar. Eso por el lado de la reducción de la demanda energética. También,
querer certificar LEED, pues se apuesta por la reducción de la demanda de agua potable, suprimiendo la instalación de riego, ¿vale? Seleccionando unas especies vegetales autóctonas del lugar, suprimiendo una instalación permanente de riego y además instalando una serie de sanitarios y de griferías de gran eficiencia hídrica. Y además se siguen otras estrategias más relacionadas con el entorno, la ubicación, el transporte y los servicios de la zona, ¿vale? Muy bien, pues partiendo de este punto, ¿qué puede aportar el estándar Passive House? Basándonos en este edificio de referencia a la certificación LEED. Antes hemos comentado que la certificación LEED y BREEAM se basan en un sistema de puntuación por categorías. Pues aquí podemos ver las distintas categorías que puntúan en el caso de la certificación LEED. Y cómo el hecho de, en el supuesto caso de que se certificara Passive House, este edificio, pues qué categorías conseguirían puntuación y qué puntuación en la columna de la derecha se podría obtener. Vale, pues ¿qué tiene Passive House, ¿no? que ayuda a la certificación LEED? Bueno, pues ¿qué puntúa? Pues el hecho de integrar estrategias pasivas, realizar ese protocolo de equilibrado y puesta en marcha de las instalaciones, los ensayos de blower door y de termografía también benefician y puntúan en la certificación LEED. El hecho de ser un edificio eficiente energéticamente, de baja demanda, la monitorización de energía, que si bien no es obligatorio para certificar Passive House, muchos usuarios de edificios Passive House monitorizan y también es ventajoso para LEED. La producción de energías renovables, también el hecho de tener los sistemas de clima optimizados. Y, bueno, muy importante, el sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, con sus filtros de alta eficiencia y silencioso. Al final, también, todo esto contribuye a ese confort y ese control térmico que tiene también el usuario. Bueno, pues todas estas cosas son lo que nos van a beneficiar y nos van a puntuar en el caso de querer certificar LEED. Aquí en la tabla vemos el resumen en la primera columna de los puntos disponibles en cada categoría, ¿vale? Y se puede ver que tanto la categoría de energía y atmósferas, los puntos disponibles tienen un máximo de 33, es una categoría de mucho peso, y también la calidad ambiental interior, es de las dos más relevantes. Bueno, pues en la segunda columna podemos ver la puntuación que obtendría este edificio si fuera meramente certificado Passive House, ¿vale? Consigue una serie de puntos, sumaría... esa segunda columna, la puntuación sin que fuera certificado Passive House, sino es el caso real, ¿vale? El caso real de este edificio que queremos certificar LEED. Vale, pues obtendríamos 60 puntos. En el caso de que solo fuera certificado Passive House, ¿no? ¿Qué aporta Passive House a esta certificación? Pues vemos que se podrían conseguir hasta 42 puntos. Y luego, en el hipotético caso de que se persiguieran ambas certificaciones, pues vemos cómo el incremento de puntos sube hasta 75. ¿Vale? La certificación LEED, las clasificaciones va por niveles, entonces en el caso de que fuera, en el hipotético caso, ¿no? De que fuera solo certificado Passive House, vemos 42 puntos, ya son más de 40, podría alcanzar o tendría los puntos necesarios para alcanzar el nivel LEED certificado, que es como el nivel más básico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no basta con conseguir los puntos necesarios para conseguir la certificación LEED, ¿vale? No solo por ser Passive House podría certificarse, sino que también es obligatorio cumplir algunos prerequisitos, que algunos de ellos, como podéis ver aquí en verde, ya por el hecho de ser Passive House, pues cumplen, ¿vale? Y otros, pues el estándar contribuye a su cumplimiento y también hay una serie de prerequisitos que, bueno, no tienen nada que ver con el estándar y que habría que cumplirlos para poder certificar LEED. ¿Vale? En el caso de BREEAM es bastante parecido. Ya hemos comentado, también se basa en un sistema de puntuación. Las categorías, de hecho, las categorías de impacto podéis ver que son muy parecidas y hemos seguido el mismo proceso en el análisis. De hecho, lo que puntúa tanto para LEED como para BREEAM son básicamente las mismas cosas, solo que se distribuyen pues, en estas distintas categorías y en un sistema de puntuación un tanto distinto, ¿vale? Un tanto distinto porque, bueno, pues porque en el caso de BREEAM no es tan inmediato como ir sumando puntos y hacer el total, sino que cada categoría
de impacto, pues tiene una ponderación y de forma que, bueno, pues hay ciertas categorías que pesan más que otras. Energía siempre suele ser la más relevante. Vale, entonces, en el caso de que este caso de estudio fuera certificado Passive House, hemos hecho la sumatoria y la ponderación y hemos obtenido un resultado de 33,12 puntos, que es mayor de 30, que es el nivel correcto de BREEAM, ¿vale? Entonces, sería certificable, pero ocurre igual que anteriormente. Sería certificable si, además, cumplimos con los requisitos mínimos obligatorios para poder certificar BREEAM, que en este caso, bueno, tienen que ver tanto con la iluminación como la instalación de agua, como con materiales, ¿vale? Con la madera. Entonces, tras este breve análisis, como conclusiones, obtenemos lo siguiente. Si quieres certificar LEED o BREEAM, primero certifica Passive House. Los edificios Passive House hemos visto que consiguen con facilidad muy buena puntuación en las categorías más relevantes, con más peso, ¿vale? Que son las relacionadas con la energía y con la calidad ambiental interior, aunque también consiguen puntos en otras categorías derivadas de, bueno, todas las ventajas de tener un producto de calidad Passive House. Los edificios certificados Passive House Plus y Passive House Premium consiguen cumplir con facilidad los créditos necesarios para la certificación LEED o BREEAM. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuentan con esa producción de energía renovable que también suman puntos en estas certificaciones. En el caso de la certificación Passive House Classic, la aportación de puntos es muy notable, pero no se garantiza que se llegue a ese mínimo de puntos necesarios para conseguir la certificación LEED o BREEAM. Un punto muy importante, el estándar Passive House es cuantificable, medible y comparable, como ya hemos visto en la presentación anterior, esas monitorizaciones, pues 2 edificios que son certificados Passive House pueden monitorizarse y sus comportamientos energéticos pueden compararse y son cuantificables. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no ocurre esto con 2 edificios certificados LEED, aunque tengan el mismo nivel de certificación, o 2 edificios certificados BREEAM con el mismo nivel de certificación, porque a lo mejor han seguido criterios diferentes o han apostado por diferentes categorías de impacto para conseguir esa puntuación, de forma que no es cuantificable, no es comparable de forma tan directa. Y por último, la experiencia del usuario en un edificio Passive House está garantizada con un alto nivel de confort y de ahorro energético. Y aquí nos basamos para decir que el estándar Passive House lo entendemos como una certificación fundamental gracias a ese control de calidad, esa garantía que nos garantiza la máxima eficiencia energética y el confort interior. Y LEED y BREEAM, pues contemplarlo como un complemento muy bueno para aunar esa máxima eficiencia y confort interior con esa reducción del impacto de la construcción en el medio donde se ubica la construcción. ¿Vale? Y ya, bueno, por último punto, lanzar, ¿no?, esa idea de para cuándo una convalidación directa de puntos para edificios que son certificados Passive House y que quieren completar su certificación con LEED y BREEAM, ¿vale? Sabemos que PEP ya ha tenido reuniones y se han firmado convenios con BREEAM y con el GDC España, pero bueno, ahí a la espera a ver si en algún momento pudiera salir, lanzo eso por si estáis trabajando en ello, una convalidación directa que facilitara tanto al consultor como al usuario final, ¿no? Esa idea de unificar, de complementar con LEED y BREEAM la certificación Passive House. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Has dicho en la declaración de intenciones inicial que para vosotros Passive House es básico y LEED y BREEAM complementario. Seguramente ellos pensarían lo contrario, pero respetamos la diversidad de opiniones. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas entre el público. Los que queráis preguntar, levantad la mano. Hay altavoces por aquí dispuestos. Parece que el retraso acumulado no permite preguntar. Sí, por aquí tenemos una consulta. No,
queremos irnos al hall ya. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cerramos este primer bloque técnico y tenéis ahora mismo en el hall una instalación de sistema de ventilación de doble flujo de la mano de Alex Sanchís de Zehnder. Os invito a que le echéis un vistazo. Muchas gracias. For every brave heart lies a coward lurking, far from perfect.